De verdad, mis hermanos, existen conversaciones que nos edifican, nos bendicen y nos llenan el corazón. Eso fue lo que me sucedió esta semana. Tuve la oportunidad de conversar con un hermano y en medio de nuestra plática surgió el tema de la oración. Él me dijo, estoy orando como el apóstol Pablo. Al inicio lo tomé con humor porque este hermano a veces es muy divertido, pero luego me di cuenta de que hablaba en serio. Y yo le pregunté, ¿cómo lo hace? ¿Cómo uno podría orar como el apóstol Pablo? Y el método que me compartió quiero transmitírselo a ustedes para que todos lo tengamos presente. Si quisiéramos orar como el apóstol Pablo, lo que debemos hacer es ir a las cartas que este apóstol escribió, como Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, etcétera, e indagar cuál fue la manera o la forma en la que Pablo oraba por los creyentes de estas iglesias en particular. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 17, Pablo oraba para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Sin duda, yo voy a optar por este método de intercesión porque es muy hermoso. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no pedirle a Dios de que en mi iglesia local, que mis hermanos comprendan aquel amor que Dios ha tenido por cada uno de ellos, que puedan comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor que ha venido a mostrarse a ellos. Y eso es lo que nos introduce a la lección de hoy, la número 27. Llegamos a la página 173 de este libro, Conociendo al Dios vivo, y hoy estaremos estudiando las manifestaciones del amor de Dios. Las manifestaciones del amor de Dios. Cuando se habla de una manifestación, lo que estamos queriendo decir es algo que se muestra, que se hace evidente, que se saca a la luz, para que se haga público, para que se sepa. Alguien podría preguntar, ¿y cómo tú me muestras el amor de Dios? Bueno, podemos ver el amor de Dios de varias maneras, y hoy vamos a hablar de eso. Pero permítanme decir esto. Sería más fácil, mis hermanos, contar todas las estrellas en los cielos. Y ustedes saben la cantidad de estrellas que hay, millones y millones, pero sería más fácil contar todas las estrellas en los cielos o contar cada grano de arena en la tierra que medir o incluso intentar describir el amor de Dios. Su altura, la altura del amor de Dios, la profundidad, la anchura y longitud están más allá de la comprensión de las criaturas más grandes e inteligentes. ¿Y nosotros quiénes somos para tratar de que con nuestra mente finita podamos entender el amor infinito de Dios? Aunque nunca seremos capaces de comprender el amor de Dios ni medir su contenido en toda su plenitud, lo que sí podemos procurar es crecer en nuestro entendimiento del amor de Dios, considerando sus muchas demostraciones en las Escrituras. Así que lo que vamos a hacer hoy es apreciar el amor de Dios, es contemplarlo, es percibirlo como Él lo ha manifestado. Y lo primero que debemos decir es que Dios ha manifestado su amor por medio de su benevolencia hacia todas sus criaturas.
Y debemos hablar de eso. La benevolencia de Dios hacia todas sus criaturas. Esto en teología se lo conoce como la gracia común. Y la palabra benevolencia, mis hermanos, puede ser definida como la disposición de buscar el bien de otros, de bendecirlos y promover su bienestar. Por eso cuando se dice que alguien es benevolente, lo que se está diciendo es que esa persona está buscando el bien de los demás, está buscando cómo bendecirlos, cómo promover su bienestar. Él es benevolente. Y el testimonio constante de las Escrituras es que Dios es un creador amoroso. Y escuchen eso con atención. Es un creador amoroso que busca la bendición y beneficio de todas sus criaturas, tanto de los malos como de los buenos. Él es exactamente lo opuesto a cualquier representación que lo presente como una deidad caprichosa o vengativa que busca la perdición y miseria de su creación. Él no es así. Mis hermanos, debemos descartar esto por completo. Hay algunas personas que dicen no, si Dios existe, ese Dios debe ser caprichoso, debe ser un Dios vengativo, porque me estás hablando del infierno y si Dios busca la perdición y la miseria de las personas, entonces ese Dios no es amoroso. Bueno, mis hermanos, en las Escrituras no encontramos eso. Nuestro Dios es exactamente lo opuesto a cualquier representación que lo presente como una deidad caprichosa o vengativa que busca la perdición y miseria de su creación. Habiendo aclarado eso, por favor, abramos nuestras Biblias y acerquémonos al himnario celestial, al libro de los Salmos. Salmos, el capítulo 145. Vamos a leer 3 versículos. El primero va a ser el versículo 9, donde dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Escucharon eso? Bueno es Jehová. ¿Para con quién? ¿Para algunos? No. Para con todos, dice el texto, y sus misericordias sobre todas sus obras. Y el versículo 15 dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, a todos. Lo que estos 3 versículos nos enfatizan es que la bondad de Dios se extiende a todas sus criaturas. En particular, estos versículos nos enseñan que de acuerdo a la benevolencia de Dios, no hay favoritismo alguno, sino que el Señor es bueno para con todos. Dios bendice o da bendiciones o bienes a todas sus criaturas, sin excepción, sean personas o también a los animales. De hecho, el contexto de este capítulo es que Él da el alimento a todas sus criaturas, a todo ser viviente, a las personas, al ser humano, a los animales, a las plantas, a las plantas, a todos da el alimento. Y asimismo podríamos hablar de los santos y los pecadores. Pero no nos adelantemos, eso lo vamos a ver un poco más adelante. El texto también dice, abres tu mano. Y esto se refiere a que Dios no es egoísta o indiferente a las necesidades de sus criaturas. Él es benévolo con ellas. Una muestra de que Dios es amor y busca el bien de sus criaturas es que sigue proveyéndoles el alimento. ¿Notan eso, mis hermanos? Dice el versículo 15, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo.
Mis hermanos, aunque se habla mucho de la hambruna mundial que existe, nosotros debemos reconocer que gracias a Dios en nuestro país y a nuestras familias no les ha faltado un plato de comida en la mesa. Y aquel plato de comida que hoy te serviste em, es una muestra del amor que Dios tiene hacia ti. Y asimismo, aquel plato de comida que le sirvieron a aquel criminal que ahora está en prisión cumpliendo su condena, ese plato de comida que se comió es una manifestación del amor de Dios hacia él. Por eso se llama gracia común, es para todos, porque la benevolencia de Dios alcanza a todas sus criaturas, sean santos o pecadores, malos o buenos. Dios es benévolo y así se evidencia que Dios es un Dios de amor. Y el Señor es bueno. Eh, no sé si han escuchado esa frase. Esa persona es bien buena gente. Mis hermanos, ¿qué se refiere? Lo que están diciendo es que tiene bondad desde un punto de vista moral. Y aquí, mis hermanos, Dios es bueno para con todos, con todas sus criaturas. Es decir, es bondadoso y compasivo con ellas, con sus criaturas. Está dispuesto y listo a hacerles bien y bendecirlos. Le agrada su felicidad y promueve su bienestar. En todo, mis hermanos, lo que Dios ha hecho, hay evidencia de que Él es un Dios bondadoso y benévolo y que tiene un corazón para amar y para bendecir lo que Él ha creado. Asimismo, nosotros encontramos otro pasaje en Mateo capítulo 5, el versículo 44 y 45, que dice así. Aquí Jesús está hablando y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hoy en día, al ver salir el sol, al ver la lluvia caer, podemos decir de verdad que Dios es tan bueno, porque no lo hace con distinción. Es decir, a ti te traigo lluvia y a ti no, o sobre ti hago salir mi sol y sobre ti no. No, sino que aunque Dios puede distinguir de una manera precisa entre los justos e impíos, y eso lo vamos a ver más revelado en el juicio, aquí y ahora, en el presente, Dios muestra mucha bondad para con todos. Dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mis hermanos, Él muestra mucha bondad incluso hacia sus enemigos, porque debemos ver que en Dios hay esta benevolencia universal hasta para con los que han quebrantado su ley y siguen quebrantándola. Hay muchas personas en la actualidad, incluso en este momento, que disfrutan del aire, del oxígeno, del clima, de los latidos de su corazón, de un plato de comida, del sol, de la lluvia, y todas estas cosas son manifestaciones del amor de Dios para con ellos. Ningún hombre, hay que aclarar esto, mis hermanos, porque el texto dice, ustedes hagan esto, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Mis hermanos, debo aclarar esto. Ningún hombre se hace hijo de Dios por las obras que hace, sino por la adopción
que se realiza por medio de la regeneración. El significado de este texto no es que por nuestras obras vamos a ser hijos de Dios, sino que al ser hijos de Dios, otros van a vernos que somos hijos de Dios. Nosotros vamos a ser conocidos como hijos de Dios al hacer estas cosas en las que nos asemejamos a nuestro Padre, porque nuestro Padre hace salir su sol incluso hacia sus enemigos, aquellos que quebrantan su ley, trae lluvias sobre justos e injustos. Hechos, vayamos al libro de los Hechos, el capítulo 14, el versículo 16 y 17 para reforzar esta idea. Dice, en las edades pasadas, Él, es decir, Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y el 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Todas estas cosas, mis hermanos, todos los acontecimientos de la naturaleza, como el ver a los árboles salir su fruto. Hace un tiempo estuve por la costa ecuatoriana y estuve visitando aquellos sembríos de arroz y pude ver cómo algunos ya estaban cosechados y otros todavía estaban en crecimiento, pero yo podía ver la mano amorosa de Dios sobre esto. Y yo decía, mi Dios es amor. Podía ver un árbol de mangos y podía disfrutar de su fruto. Y decía, mi Dios es amor, porque Él sigue haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Mis hermanos, esto nos hace ver que Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno con cada una de sus criaturas, y en este caso con el ser humano. ¿Acaso esto no es amor? El hecho de que todavía podamos ver el alimento constantemente, el oxígeno. Mis hermanos, salir el sol es una muestra del amor de Dios. ¿Acaso eso no es amor? Claro que sí. Dios ha bendecido y ha beneficiado al hombre con su providencia. De esta manera, Dios muestra su amor. Estos tres ejemplos que hemos visto de la benevolencia de Dios hacia su creación se vuelven aún más impresionantes cuando consideramos que la creación ha caído en el pecado y la degradación. Sería un acto indescriptible de benevolencia si el Dios infinitamente glorioso del universo se humillara para hacerse cargo de criaturas justas que lo honraron en cada uno de sus pensamientos, palabras y obras. Pero Dios muestra su benevolencia hacia el hombre caído, quien vive en rebelión contra Él. ¿Acaso eso no es amor? Claro que sí, mis hermanos. Nuestro Dios es un Dios de amor y Él manifiesta su amor incluso en las cosas pequeñas, las cosas por las cuales nosotros nos olvidamos de agradecer, que se nos hacen ya habituales. Dios sigue mostrando su amor en las cosas sencillas. Pero, ¿cómo deberíamos responder a estos? Si Dios manifiesta su amor, ¿cómo la creación debería responder a la benevolencia de Dios? Esto lo vamos a hallar en el Salmo 147. Salmo 147, versículo 7 al 9, dice: Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a las bestias su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Al entender, mis hermanos, que Dios muestra que Él es amor al ser bueno con todos, incluso con quien vive en rebelión contra Él,
nosotros deberíamos alabarlo. Deberíamos responder con alabanza. Dice, cantad a Jehová con alabanza. Deberíamos alabarle y agradecerle por todas estas cosas. Debemos siempre traer gratitud a nuestro corazón por lo que Él hace y sigue haciendo por medio de su providencia. Estas son razones suficientes para alabarle y glorificarle. Y este es un llamado a las personas que son capaces de observar la bondad providencial y la gracia común de Dios, por lo que están llamados a cantar al Señor por todas estas cosas grandes y buenas que Él hace y sigue haciendo. Y alguno podría decir, es que mi hermano, yo no sé cantar. Mi hermano, Dios no está pidiendo una voz de Pavarotti o una voz súper preparada. Solo está diciendo, cantad, cantad. Y también esto debería movernos a aprender nuevos cantos, aprendernos incluso las letras, para que podamos seguir alabando a nuestro Dios. Pero, entonces, la primera manera en la que deberíamos responder a la benevolencia de Dios es con alabanza. Pero la segunda la encontramos en el Salmo 150, versículo 6. Salmo 150, versículo 6, que dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Alabar, mis hermanos. Nuevamente se refuerza esta idea. Deberíamos exaltar a Dios con nuestras gargantas, no solo públicamente, sino también privadamente. ¿Cuándo fue la última vez que le cantaste a Dios en tu habitación o como parte de tu devocional? No debemos olvidarnos que Él es bueno y de esa manera nosotros podemos ver que Dios es amor. Aquí, al final del libro de los Salmos, está esta expresión, aleluya, que significa alabanza a Dios, alaben a Dios. Y debemos recordar que nosotros respiramos y si seguimos respirando es porque Él es bueno y eso nos lleva a alabarle. Pero considerando esta benevolencia de Dios hacia toda su creación, especialmente hacia el hombre, la humanidad debería responder, como ya lo dijimos, con alabanza y acción de gracia. Sin embargo, según Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23, ¿cómo ha respondido generalmente la humanidad a la benevolencia de Dios? Prestemos atención a lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Nosotros ya hemos visto que la respuesta de la creación debe ser alabanza y acción de gracias, pero aquí dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mis hermanos, esto es aberrante. La humanidad, en vez de alabar a Dios y agradecerle, ha hecho todo lo contrario. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. En vez de adorarle solo a Él, la humanidad se ha hecho ídolos. No adoran al buen Creador, sino a las criaturas. Cambiaron la gloria de Dios porque no quisieron aceptar que Dios es bueno. Y el pecado los ha cegado de tal manera que no son capaces de observar la bondad de Dios. Son ciegos a estas manifestaciones del amor de Dios. Y no hay mayor evidencia de la condición caída del hombre que esta. ¿Por qué el hombre rechaza al Dios amoroso y benevolente que sabe que existe? ¿Por qué el hombre prefiere adorarse a sí mismo e incluso adorar bestias en vez de adorar al único Dios verdadero?
es porque Dios es bueno y el hombre se ha vuelto una criatura moralmente depravada que ama la injusticia. Por lo tanto, el hombre se irá a los extremos más ridículos para negar al Dios que conoce y sacarlo a empujones de su mente y su conciencia. Sin embargo, en el telón de fondo de la oscuridad del hombre, la benevolencia de Dios es revelada, demostrando su amor tanto a los malos como a los buenos. Mis hermanos, pero ya hemos visto que el amor de Dios se manifiesta a través de la benevolencia que Él tiene hacia todas sus criaturas. Pero también debemos considerar que otra de las manifestaciones del amor de Dios es que Dios entregó a su Hijo para la salvación de su pueblo. Y yo pienso que este es el escopo, es el punto más alto del amor de Dios. Esta es la evidencia más grande que nosotros podemos tener. Dios entregó a su Hijo para la salvación de su pueblo. Así es como Dios mostró su amor. Hemos aprendido que el amor de Dios está más allá de toda comprensión y que es manifestado a todas sus criaturas de un número de maneras casi infinito. No obstante, las Escrituras nos enseñan que hay una manifestación del amor de Dios que se eleva por encima de todas. Dios entregando a su único Hijo para la salvación de su pueblo. En Juan, o mejor dicho, en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículos del 8 al 9, se encuentra uno de los pasajes más importantes de todas las escrituras acerca del amor de Dios y vamos a leerlo. Aquí también encontramos de Dios su más grandiosa manifestación a los hombres en cuanto a su carácter amoroso. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 al 10 dice: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Guau! El versículo 8. ¿Qué es lo que nos enseña acerca del carácter o la naturaleza de Dios? Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es, ¿qué? Amor. Dios es amor. Las palabras de Lutero hacia Anselmo fueron: tus pensamientos de Dios son muy humanos. A veces podemos encontrar a muchas personas hablando de Dios y de que Él es amor, pero con un concepto equivocado en sus mentes, porque ellos equiparan el amor humano y lo trasladan al amor de Dios, obviamente quitando todo lo depravado y malicioso del amor humano. Pero eso no es lo que es el amor divino. Este texto nos enseña que Dios es amor. Yo puedo decir que David tiene amor y que puede hacer cosas amorosas, pero yo no puedo decir que David es amor. Mis hermanos, el texto es claro, nos enseña que Dios es amor. La esencia de Dios es amor puro e infinito. Dios también, ya hemos visto que es espíritu y que es luz. Pero aquí estamos observando que en la esencia divina existe el amor. Y como hemos dicho, el amor divino no es tolerancia del pecado tampoco. Es una parte de su ser o naturaleza. Dios no solamente ama, sino que Él es amor.
Él es la misma esencia de lo que es el amor verdadero. Y su amor le mueve a libremente y generosamente darse a sí mismo por el beneficio o bienestar de otros. La verdad que se comunica aquí en este versículo, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esta declaración se comunica que el amor es un atributo de Dios o un aspecto de su misma naturaleza. Dios no podría dejar de ser amor, como tampoco podría dejar de ser justo, o dejar de ser inmutable, o dejar de ser infinito, eterno, omnisciente, etcétera, etcétera. El versículo 9 dice, en esto se mostró, y aquí está la manifestación más grandiosa del amor de Dios hacia su pueblo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que somos su pueblo, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Mis hermanos, a Dios lo podemos ver como el Padre amoroso al entregar a su propio Hijo, al enviar a su propio Hijo. Y ningún padre terrenal haría tal cosa. Nosotros lo vamos a ver más adelante hablando en Romanos capítulo 5. Pero ningún padre humano haría tal cosa de entregar a su hijo. Incluso podría parecer algo terrible, pero el amor divino va más allá de nuestra comprensión. El versículo 10, aquí se evidencia que nuestro amor por Dios eh, es una respuesta de, de su primer acto hacia nosotros. Él primero nos ama y luego nosotros lo amamos. No es al revés. De ninguna manera nuestro amor es primero, porque el texto dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Todo lo contrario, Él nos amó a nosotros. Y el versículo 19 también complementa esto donde dice que Él nos amó primero, no nosotros. El orden es primero Dios y luego nosotros. Y aquí, mis hermanos, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y la propiciación significa que se satisface la justicia divina y se apacigua la ira de Dios por medio de un sacrificio aceptable. Se apacigua la ira de Dios. El texto es muy claro. Nuestro amor por Dios es el resultado de su amor por nosotros y de la obra de salvación que Él ha logrado en nuestra vida. Es importante notar que la manifestación más grandiosa del amor de Dios no es solo que Él envió a su Hijo, sino también que Él lo envió para sufrir y morir como propiciación. Y la palabra propiciación se refiere al sacrificio que es hecho para satisfacer las demandas de la justicia de Dios y hacer posible que un Dios justo perdone completamente al pecador. Esto es exactamente lo que la muerte de Cristo logró. Es la manifestación más grandiosa del amor de Dios y la mayor razón por la que el pueblo de Dios debería amarlo. Así que hemos aprendido en este pasaje, primera de Juan 4, 8 al 10, que el hecho de que Dios enviara a su Hijo para que muriera por los pecados de su pueblo es la mayor demostración de amor inmerecido e incondicional. No lo merecíamos, mis hermanos. No merecíamos esta manifestación tan grande de amor. No habíamos hecho nada para ganarlo. Es incondicional. Pero debemos avanzar. En Juan capítulo 3, versículo 16, nosotros también vemos el amor de Dios hacia nosotros, incluso antes de ser creyentes. Vamos a ver este texto, mis hermanos. Juan capítulo 3, versículo 16 y 17.
Para muchos este es un texto que ya se ha memorizado desde mucho tiempo atrás. Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mis hermanos, Dios amó al mundo de tal manera, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, el propósito de que el Padre envió al Hijo no fue para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y nosotros éramos parte de aquellos perdidos en el mundo antes de ser salvados. Y el amor de Dios no solo se manifiesta en que Él envió a su Hijo, sino también en la bendición que reciben los que creen en Él, la vida eterna. El amor de Dios se manifiesta en esto. Él les da vida eterna a aquellos que creen en su Hijo. Y debemos observar esto. La primera venida de Cristo no fue para juzgar a los pecadores, sino para llevar a cabo una obra de salvación a favor de ellos. Sin embargo, la segunda venida de Cristo no será solo para consumar la salvación que Él ha comenzado, sino también para juzgar al mundo incrédulo. En Romanos capítulo 5, el versículo 6 al 8, dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8. Aquí también encontramos el propósito de Dios al enviar a su Hijo para que muriera por nuestros pecados y nos salvara del juicio. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este texto está lleno de las mayores verdades del cristianismo, mis hermanos. En primer lugar, aprendemos que nosotros éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por eso dice, aún éramos débiles. Éramos débiles, mis hermanos. No nos podíamos salvar a nosotros mismos. Pero en el versículo 7 aprendemos también que no merecíamos que Cristo muriera por nosotros. Porque dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, pero nosotros no éramos justos. Puede ser que uno osara morir por el bueno, pero nosotros no éramos buenos, no éramos justos ni buenos, pero Cristo, eh, mejor dicho, la muerte de Cristo fue motivada solamente por el inmerecido amor de Dios por los pecadores. El versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así Dios muestra su amor, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados y salvarnos del juicio. Si Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para que muriera por nosotros, aun cuando éramos enemigos delante de Él, ¿qué más hará este amor? Mejor dicho, ¿qué hará este amor que Dios haga por nosotros ahora que somos sus hijos? El versículo 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mis hermanos, aquí se muestra ahora el amor de Dios al ser creyentes.
mucho más, estando ya justificados, seremos salvos de la ira de Dios. Si siendo enemigos, Dios nos amó, que envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿cuánto más ahora que ya estamos reconciliados y que poseemos una paternidad divina? El argumento de este texto es perfecto. Primero, el amor de Dios hacia su pueblo es tan grande que incluso cuando éramos pecadores, Él envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Pero luego, por lo tanto, ahora que hemos sido justificados por su muerte, podemos estar totalmente seguros de que seremos salvos de la ira de Dios que vendrá sobre el mundo entero en el juicio final. En resumen, mis hermanos, cuando éramos enemigos, Dios nos reconcilió consigo por medio de la muerte de su Hijo. Por lo tanto, podemos descansar seguros de que nuestra salvación perdurará sin falla por medio de la obra continua de su Hijo resucitado. Pero debemos avanzar. En Romanos capítulo 8, el versículo 32 al 39, dice lo siguiente, y esto de verdad es muy maravilloso. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esto es ciertísimo. Así es. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, mis hermanos. En Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 1 y 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Dos de los mayores dones que pueden ser dados al creyente son mencionados en estos dos pasajes que hemos leído. Primero, en Romanos 8:39 leemos que nunca seremos separados del amor de Dios. Y en Primera de Juan, capítulo 3, por medio de aquella adopción y ver que esta adopción ha sido efectuada como una muestra del amor de Dios, mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, esta adopción nos muestra también que seremos transformados a la imagen de Cristo. Por eso dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Mis hermanos, el amor de Dios para con nosotros es tan inmenso que lo que Dios procura hacer en nosotros es convertirnos a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. El amor de Dios lo lleva a, a obrar de tal manera en nosotros que nos va a hacer como Cristo. Ese es el amor de Dios
que se manifiesta ahora para con nosotros, incluso cuando pasamos adversidades o momentos de calamidad. Todas esas cosas están obrando en nuestro favor para hacernos más como Cristo. Y es así como se manifiesta el amor de Dios. Aquella prueba que estás atravesando, dale gracias a Dios, porque eso te prueba que Dios es bueno, que Dios te ama y que te está haciendo más como Cristo. Es así como Dios manifiesta su amor. De esta manera podemos ver el amor de Dios. De esta manera podemos apreciar, podemos contemplar, podemos percibir el amor de Dios. Primero, por la benevolencia de Dios hacia todas sus criaturas. Y segundo, porque Dios entregó a su Hijo para la salvación de su pueblo. Y esto, lo segundo, es lo más grandioso hacia todos los hombres. Eres tú quien puede apropiarse de esto por medio de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Amigo, si me estás escuchando en este momento y tú todavía no has experimentado este amor de Dios que viene de una manera incondicional e inmerecida, por favor, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo y experimente este amor que puede ser evidenciado en la cruz, porque Cristo entregó su propia vida para la salvación de su pueblo. Él mismo dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que, mis hermanos, que de nuestro corazón brote la mayor alabanza, la mayor gratitud solo a Dios, a este Dios que es amor y nos ha manifestado su amor de estas maneras.